Era un niño que amaba la presencia de Dios. ¿Cómo hiciste? Toqué fondo. Y entendí ese día que una madre de rodillas puede más que el infierno entero en contra de tu vida. Y para que Dios se establezca en nuestra vida hay que empezar a ordenar. Hasta que una persona no cambia su manera de pensar, jamás puede cambiar sus hábitos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Y seguimos en esto que es Una Luz en la Oscuridad. Bienvenidos, estoy acá en Catriel. Como verán, no estoy solo, hemos venido con Daniel, que está del otro lado de la cámara, y bueno, y mi hermano Natán, y estoy acá por entrevistar a mi hermano pastor, Josué Vázquez. Bienvenido. Dios te bendiga, Isra. Dios bendiga, Dani. A todos los que van a mirar este video. Qué bueno poder tenerte frente a frente. La verdad que esto fue un viaje no organizado, salió de la nada, pero bueno, como entendemos y sabemos que nada es casualidad y todo tiene un propósito y un porqué. Así que no queríamos pasar esta oportunidad que Dios nos estaba dando, ¿sí? De poder entrevistarte y que puedas contar tu gran testimonio, ¿sí? Como creo que la mayoría sabe, usted es hijo de Pastor Fermín. Sí, soy hijo del apóstol Fermín. La verdad que para mí es una honra. Empecé a ver los videos que empezaron a subir en redes y sinceramente dije, me gustaría poder compartir junto con Israel, conociendo también lo que Dios ha hecho en tu vida y verte en esta etapa de lo que estás haciendo y ver una palabra cumplida sobre vos me llena de alegría, me llena de gozo. Muchas gracias, muchas gracias. A Dios sea la gloria, porque es así. Dios nos saca y después nos permite contar las situaciones para otras personas. Correcto. Bueno, arrancamos. Como les comento ya a todos los que han visto el programa, esto se basa en 4 preguntas y en esta hay una diferencia. Hay 5 preguntas. Hay 5 preguntas, hay que aprovecharlo, hay que sacarle, como quien dice, el jugo. Va a ser más largo entonces. Vamos a ir viendo, ¿no? Antes de nada, también quería agradecer acá a los chicos de Catriel por el lugar y el espacio. Bien, ¿sí? Para habernos permitido hacer este video, porque no sabíamos dónde y dijeron, podríamos hacerlo donde hoy va a ser un evento terrible, ¿no? Sí, estamos en la iglesia de unos pastores amigos. También Dios nos ha permitido llegar en este tiempo a Catriel, poder compartir con ellos el ministerio. Y es la iglesia Sol Naciente. Y hoy estamos en una ocasión especial, está todo ornamentado porque tenemos un altar de adoración con los chicos del Ministerio de Jóvenes Herederos del Cielo. Y yo creo que va a ser algo tremendo lo que va a suceder hoy. Así que está toda la expectativa, toda la previa de esta. Y creo que Dios quiere hablar algo a través de este testimonio. Y bueno, lo que Dios va a hacer hoy también. Así va a ser. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Arrancamos. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bien, voy a intentar resumir. Sinceramente, soy una persona que nació en un hogar cristiano. Siempre cuento esta parte del testimonio porque yo lo entiendo así, según lo que Dios un día me hizo entender. Nacido en la ciudad de Centenario en el año 1990, por allá por el 29 de septiembre. Mi papá estaba en la convención nacional del ministerio donde ellos pertenecían en ese momento en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y bueno, nací yo a la distancia, él no pudo estar, pero ese día se anunció en la plataforma de una convención de más de 600 personas que había nacido el hijo del hermano en ese momento, músico Fermín Vázquez, en la ciudad de Centenario, y toda esa gente aplaudió ese nacimiento y celebró ese nacimiento. A lo largo del tiempo Dios me hace entender algo con eso, porque soy una persona que mucho tiempo tuve sentimientos de rechazo. Soy el hijo mayor del apóstol Fermín. Mamá era una mujer viuda que empezó a servir al Señor. Papá llegó, se conocieron, la cosa de la vida. Papá se enamora de ella, se enamoran mutuamente y entra en una familia donde estaba constituida ya por 4 hijos. Mamá tenía 4 hijos.
que habían quedado en su momento, por así decirlo, huérfanos de papá, porque su padre había fallecido, Rafael, Paola, y los mellis, Franco y Luciano, que hoy son pastores, ¿sí? Al ser el hijo mayor del apóstol, en ese momento me crié quizás de una manera donde mucho tiempo sentí rechazo, quizás fueron, como dicen a veces mis hermanos que tenemos esta charla, fueron ideas tuyas. Sí sentí una persona, siempre me sentí una persona muy sentimental desde niño, donde me sentía con que me hacían bullying, discriminación, rechazo, el típico nadie me quiere, ¿viste? Sí, 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 sí. Y en eso, en ese ambiente empecé a refugiarme en Dios, porque mis papás nos llevaban a la iglesia. Soy nacido y criado en el Evangelio, a la edad de 9 años, 8 años, ya empecé a cantar en la iglesia, pedía oportunidades y cantaba. Papá tocaba la guitarra, un día nos escuchó un hermano de una radio en una reunión especial donde se juntaban varias iglesias y me invitó al programa a poder participar, habló con mis papás y quería que yo vaya a cantar al programa. De cantar empezamos a hablar y empecé como a predicar sin querer en esa radio con 9 años y empezó a pasar algo lindo en el ambiente. En ese momento no había WhatsApp, no había Instagram, no había Messenger. Eh, Era discar y marcar y llamaba a la gente y decía que el niño predicador ore por mi papá, que es alcohólico, que el niño predicador puede orar por mi mamá, que está enferma. Y yo me acuerdo que con esa edad oraba y declaraba y soltaba palabras. Era un niño que amaba la presencia de Dios, me encerraba, nosotros vivíamos en el barrio Rochetti, Los Pioneros, 380 viviendas, muchos nombres tenía nuestro barrio, en la peatonal 2 y eran dúplex de 2 pisos y me encerraba en la pieza de mis hermanos de los mellis y teníamos un radio, un equipo, me acuerdo que para nosotros era re moderno y yo ponía los cassettes de Marcos Barrientos y el Espíritu Santo me ministraba y me encerraba a ayunar con 9, 10 años de edad, me encerraba a ayunar. Y creo que esta parte es fundamental de lo que te quiero contar, porque me salió una palabra en Lucas 1:76, no me voy a olvidar nunca, donde dice, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esa palabra marcó mi vida desde ese momento, jamás me la pude olvidar, siempre me la recordó el Señor. Había un propósito, había un llamado, pero cuando tenía 11 años, a un degenerado se le torció la cabeza, me llevó a un barranco y abusó de mí. Y ese abuso provocó, te dije que vivía con vulnerabilidades, sentimientos de rechazo, donde no me sentía muy amado, por así decirlo, el bullying por ser así musculoso como soy, desde chiquito, al ser gordito y demás, en la escuela y demás, y era algo que había marcado mi vida y cuando sucedió eso me destruyó por completo. Creo que entró un espíritu de rebeldía tremendo, agarraron ataques de pánico, insomnio, no podía dormir con la luz apagada, tenía miedo, me sentía sucio y yo creo que ahí se abrió una puerta donde el enemigo empezó a trabajar en mi vida fuertemente. Entró el odio, el rencor, empecé a manifestar costumbres, empecé a juntarme con gente más grande que yo tenía 12 años y mi amigo más grande, el más chico, tenía 18, de ahí para arriba. Dejé de jugar con los niños y se despertó otra mentalidad. Empecé a fumar, a tomar a escondidas con 12 años. Sí. Y entró una rebeldía en la cual mis papás no entendían. No entendían dónde había quedado el niño predicador. ¿Qué le pasó a ese niño que de repente, de la noche a la mañana, otro Josué está lleno de odio, entró en una rebeldía donde no quiere saber nada de Dios, de la iglesia? Me había enojado con todo, hermano. Me había enojado con todo y con la vida y con papá, con mamá, con mis hermanos mayores, porque dónde estaban para defenderme en ese momento. Nada, lo que comenzó como un juego terminó rompiendo mi vida por completo y creo que en ese momento sentí que el niño predicador había muerto.
Y empezaste a sentir, como decías vos, el dolor y la angustia empezó a echar raíz sobre tu corazón y sentiste que al no encontrar el apoyo de tus padres lo buscabas en personas más grandes, o sea, como amistades, ¿no? Pero sin darte cuenta te desviaron, o sea, todo ese dolor y esa angustia, el descuido de, no sé si fue un descuido o fue el momento de lo que viviste que hizo que dejaras de ser el... Nosotros vivíamos en un barrio donde antes que tomaba agua de la manguera, que jugabas Sí, a la escondida, a la mancha, de muchos chicos en la calle, y entre eso, como por eso te decía, lo que empezó como un juego, terminó en algo donde el diablo vino a destruirme literalmente. Era lo que sucedía en el barrio, no era que mamá y papá no me amaban, sino que yo sentía ese odio, esa angustia, ese dolor después de decir nadie estuvo para defenderme en ese momento, como nadie vio, como nadie me sí, buscó, como nadie, vos estás esperando que llegue alguien a defenderte, un momento nadie sintió horrible esa ausencia tuya, que algo así. marcó mi vida y me llenó de un odio, pero también de un miedo de no poder confesar y decir, por miedo al que dirán, por miedo al rechazo, por miedo a la respuesta muchas veces. Y no lo dije hasta que fui grande, pero a partir de ese momento se abrió una puerta tremenda. Eh, Eso despertó un montón de sentimientos, incluso eh, perversiones en mi vida, que me llevaron a alejarme mucho de Dios, al punto de que entré en una rebeldía donde mis papás no podían controlarme. Papá, por situaciones económicas, deciden irse a vivir a San Patricio de Chañar. Y ahí me llevaron, no me quería ir, vos te vas y te vas. Era un nene de 14 años y con decirte que llegué al Chañar, empecé a ir a la escuela, me enamoré de una chica y fui papá a los 15 años. Ahí mismo a los 14 años, la que hoy es hoy mi esposa, Yani, le mando un beso, fue mi compañera de vida, llevamos 21 años juntos. Quedó embarazada y a los 15 años mío nace mi hijo Santiago, que hoy tiene 20 años y ese fue nuestro primer amor, por así decirlo, y Ah, donde aprendimos. Yo tenía 15 años, ella 17, éramos qué unos bonito. nenes, Claro. dicen mis hermanos, papá niño, me decían, mis hermanos, Claro. no terminaba de jugar a la bolita, de cazar lagartijas en la barba Ya y ya era ya eres papá. Y papá. había una responsabilidad, pero una negligencia terrible, porque el odio, el dolor seguía en mi corazón. Seguía en mi corazón. Yo a los 14 años empecé a probar la marihuana y a los 17 años abrí una puerta que no tendría que haber abierto nunca. En una salida de primos, yo estaba muy borracho y probé la cocaína. No voy a dar detalles, propiedades, pero y esa puerta fue la que nunca tendría que haber abierto, porque empezó eh, a desenvolverse mi vida de otra manera. Se despertaron otras cosas, me sentía con otro power, con otro Claro, sí, sí. poder de decir, acá soy yo nomás. Sí. Ah, Y empecé a derrumbarme mucho. sentías ahí, viste, bueno, uno que ya estaba en eso, ¿sentías ahí tu familia que te juzgaba o sentías el apoyo de ellos? Mi familia, lo que fue O mamá, te- papá, y siempre me apoyaron porque podrían haberme echado de su casa y no lo hicieron. Mi esposa, que era mi novia en ese momento, sí, la echaron de su casa, se vino a vivir con nosotros, mamá y papá la abrazaron como si fuera una hija. No estaban contentos con lo que yo había hecho, pudieron superarlo, pero nunca me quitaron su apoyo y creo que todo tiene que ver con todo, más allá del descuido que quizás hubo en ellos, porque si hay algo que he entendido yo, que está bien, la droga está fuerte, lo que son los flagelos en la calle, droga, alcohol, prostitución y cuantas cosas más tan fuertes, creo que las raíces vienen desde el hogar. Jamás recibí un mal consejo, ni tuve una mala imagen, nunca vi a mi papá tomar ni fumar, siendo que él tiene su testimonio y ya lo contó en Sí, este sí, sí, canal. sí. Yo no lo vi porque cuando yo nací ellos ya eran cristianos y tenían ese temor de Dios de guardar su comunión. Pero sí hay algo que entendí, que es la iniquidad, que es una maldición generacional que viene a destruir las próximas generaciones. Si no se levanta alguien a cortar con eso, el diablo saca provecho con derechos
en el ámbito espiritual, que el hombre natural no lo va a entender. Te va a decir, la vida es esto y punto. Pero nosotros que amamos a Dios y que tenemos una fe que nos lleva a creer en Jesucristo, entendemos que hay ámbitos espirituales que no podemos obviar. Cuando lo experimentamos, cuando empezamos a ser llenos del Espíritu Santo y el enemigo viene a querer atacar nuestra vida, y el Espíritu Santo mismo nos empieza a enseñar cómo conducirnos espiritualmente como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces entiendo que la iniquidad me alcanzó y me pasó todo lo que me pasó. Eso lo entendí recién de grande, conociendo a Dios, pero sí el apoyo de mis papás estuvo. Luego tuve a mi segundo hijo, que fue Tiziano, que vino a los 2 años, porque ya nos habíamos juntado con mi esposa, era mi pareja, vivíamos en concubinato, éramos muy chicos, pero la mentalidad en ese momento era otra. Era o otra, sea, sí, había, no yo sé si otra responsabilidad, pero había otro. me pude hacer cargo porque justamente mi papá me dijo, el día que cometas un error, te tenés que responsabilizar. Entonces fue parte de una buena crianza también el poder haberme hecho cargo y no haber dicho, no, yo me voy acá, no voy a ser papá, y haber dejado tirado a una chica quizás embarazada. Nunca se te cruzó por la cabeza. Nunca amé a mi hijo desde el primer momento, por más que había sido un error. Sí me asusté como cualquier nene de esa edad, que se cree grande y que se la sabe todo y comete un montón de errores. Pero sí quiero decirte que desde el momento que yo abrí esa puerta a lo que es la cocaína, mi vida entró en una decadencia tremenda y vino un aceleramiento en esa decadencia, se despertó algo diferente en mí. Creo que fue una puerta que jamás tendría que haber abierto, pero Dios permitió que en su momento se abriera. Cuando salió a tu encuentro, ¿qué fue lo primero que hiciste? Yo viví, antes de encontrarme con Jesús directamente, de poder tener un encuentro con Dios y decir, yo decido esto, yo a partir de hoy soy esto y no soy más esto otro. Tuve que vivir una serie de acontecimientos terribles. Mi testimonio es grande, pero desde que yo le abrí la puerta a la cocaína, me metí en el mundo de la droga. Y a los 22 años tomé una decisión equivocada. Mis hijos, tenía 3 hijos ya, estaba Martina. Empezamos a vivir una serie de situaciones económicas fuertes, donde no teníamos, donde yo trataba de conseguir trabajo acá, allá, y no alcanzaba. Ya vivíamos en Rincón de los Sauces con mi esposa. Teníamos nuestra casa con 17 años, Dios me dio ese privilegio de tener mi propia casa, porque fui un pibe trabajador, que mi papá me enseñó a trabajar, trabajaba con él de los 11 años. Entonces me esmeré por mi familia y lo pude conseguir. Pero me metí en un mundo que no me tendría que haber metido, donde mis papás nunca me aconsejaron. Yo sabía que si yo me metía en ese mundo y mis papás se enteraban, yo les iba a romper el corazón. Pero era tanto el odio y esa picardía que tenía yo por dentro que no me interesó. ¿Me entendés? Si no me interesaban mis propios hijos, mucho menos pensé en mis padres en esos momentos. Y había algo que yo dije cuando era chico. Cuando nosotros éramos chicos también pasábamos situaciones de necesidad y dije un día, el día que yo tenga una familia, jamás van a pasar por lo que yo pasé. Y voy a hacer lo que sea necesario para que ellos tengan lo que tengan que tener. Creo que eso fue un decreto en el mundo espiritual y el diablo dijo, listo. A ver. Llegó el momento de usar esto que tengo a mi favor y me metí en el mundo del narcotráfico, donde empecé a cometer muchos errores, a moverme en esa vida. No voy a dar detalles, pero empezó a afectarme fuertemente. Estuve 7 años y me bastaron para decir hoy nunca más quiero volver a ese lugar, porque perdí familia, perdí todo lo que tenía. Perdí el amor de mis hijos me odiaban. Cuando yo llego a Dios, mis hijos estaban en depresión. Yo era una persona cocainómana. Si yo no tomaba droga, me dormía en cualquier lugar, en una mesa, manejando, como sea. Era dependiente, mi metabolismo me pedía drogarme. Una persona adicta, donde mi mujer se volvió adicta en ese mundo. Ella estuvo 1 año, yo estuve 7 años, más los años que llevaba, casi 11 años metido en la droga, en lo que es la cocaína. Pero 7 años donde me di con de todo, hermano, intenté destruirme, hice cosas de las cuales
no me enorgullezco, pero me sirvieron para conocer el ambiente, el ámbito, y creo que es lo que Dios usó para hoy poder hablarle a una persona que está en esa condición y decirle, sé lo que sentís, sé lo que te pasa, sé lo que estás viviendo. O sea, es que hace poco me encontraba con uno de los colegas de los que estábamos en esa situación y decían, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Correcto, toqué fondo. Tocaste fondo. Toqué fondo, intenté quitarme la vida 3 veces. Hay gente que se burla de estas cosas y dice, el que se quiere quitar la vida se la quita y punto. No anda llamando la atención, ni mucho menos. Pero yo creo en un Dios que en los momentos donde nosotros determinamos quitarnos la vida, viene en intervención divina. Lo sentimos en nuestro subconsciente. Decimos, lo sentimos en, perdón, estaba tomando el micrófono. Lo sentimos en nuestro subconsciente, decimos, es mi mente batallando. Tuve un revólver en la boca, una pistola en la sien y me intenté dar vuelta en un auto. Esos fueron mis 3 intentos. Pero en esos momentos donde yo estaba y me pegaba en la cabeza con ese revólver, escuchaba una voz que me decía, mátate, 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 no servís para nada, miralos, los destruiste a todos, me decía. Y me decía ver a mis hijos tristes, a mis hijos mal. Y otra voz me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No escuché una voz que me dijo, yo soy Jesús, no. Sí, sí. Pero era una lucha interna que tenía, entiendo que estaba mi voluntad peleando, sabiendo lo que estaba bien, lo que estaba mal. Yo conocía la Biblia, sabía que había un cielo, un infierno y que podía tomar una mala decisión. Pero también entendí que era Dios interviniendo en mi vida para que yo no tomara una mala decisión. Me pasó las 3 veces de la misma manera, pero la vez que fue la tercera donde yo ya había tocado fondo, ya habían pasado esos 7 años y yo intenté darme vuelta en un vehículo, iba transportando algo y ya había decidido matarme. Y quería darme vueltas y yo sentía que unas manos me apretaban mis antebrazos y yo aceleraba ese auto y se llegaba a mover el volante y yo quería darme vuelta en un barranco y algo me apretaba los antebrazos y sentía ese apriete y esa debilidad de bajar la velocidad y yo sentía que me estaba volviendo loco y no lo podía entender, yo no podía entender lo que estaba pasando. Y lo único que hice, fueron 3 veces que intenté hacer lo mismo. Lo único que hice fue discutir con el cielo. Iba solo en mi vehículo y le decía, déjame morirme, ¿no ves que soy una porquería? ¿No ves que destruí mi matrimonio? Me casé con mi esposa en la iglesia para servirte a vos, le decía. Y no pude, déjame morirme, soy un mal papá, soy un mal esposo, soy un mal hijo, mirá a mis viejos, le decía. Están destruidos por mi culpa, todo lo que toco destruyo, me quiero morir, decía. Volví a acelerar y cuando volví a intentar hacerlo, hermano, se me volvía a aparecer ese dolor en los antebrazos que sentías que me lo apretaban y volvía a bajar la velocidad de ese vehículo y entendí que era Dios. Entendí que era Dios y llegué al lugar donde tenía que llegar, me drogué con de todo. 5 días encerrado en una casa y toqué fondo y no tenía más y siempre que una persona en adicciones se está quedando sin nada, empieza la melancolía, el arrepentimiento y los sentimientos de culpabilidad, donde decís soy una porquería, mira lo que hice, otra vez caí, y siempre venía de la misma manera, pero cuando tenés la droga en la mano, arriba del plato, y disculpame la expresión fuerte, no la querés soltar, la querés ahí. Y esa vez yo sabía que ya no había más nada, no había recursos, y que yo estaba seco y muerto en vida. ¿Dónde crees que acudí? A la casa de mis papás. Muchas veces rechazamos la familia. Y vos me preguntás cómo fue mi encuentro con Dios y qué sentí. Y yo cada vez que llegaba a la casa de mis papás, que fueran muy pocas en el tiempo donde yo estuve caminando en el mundo del narcotráfico,
fueron muy pocas porque a mí me dolía ver el rostro de mi mamá, el rostro de mi papá sufriendo por mí. Yo, mi mamá, para los días de la madre le mandaba en un remis flores y un perfume o una caja de bombones. Y recibía un mensaje de texto que me decía, yo no quiero ni las flores ni los bombones, yo quiero a mi hijo. Y cuando yo llegaba a la casa de mis papás, mi papá siempre me recibía en la puerta. Y él me decía, hijo del Dios Altísimo llegaste. Y yo le ponía la mano en el pecho y lo empujaba para atrás diciendo, yo no vine a ver al pastor. Yo vine a ver a mi papá, si no está mi papá acá me voy. Yo no vengo a que me llene de sermones. Tenía que verlo cómo se le ponía los ojos llorosos y tragaba grueso. Yo no sé si de ganas de pegarme o diciendo, mirá lo mal que estás. Pero eso era siempre, hermano. Siempre rechazaba esas palabras queriéndome hablar de Dios. No quería escuchar nada. Pero ese día me dijo, de la misma manera, él me podría haber dicho, ¿qué crees? Mirá cómo venís. Pero él me dijo, profeta de Dios, llegaste. Mi papá me tenía agendado en el teléfono como profeta de Dios. Profeta Josué decía. Él profetizaba sin saber profetizar. Él declaraba cosas sobre mi vida sin saber que las estaba declarando. Y ese día que llegué, lo abracé cuando me dijo así. Nos largamos a llorar, mamá, ¿dónde está? Está ahí adentro. Cuando entré a casa, mamá estaba parada y me dice, ¿hace cuántos días que estás acá? Hace 5 días, le digo. Hace 5 días el Espíritu Santo no me deja dormir, me dice, y estoy orando por tu vida. Y esos 5 días yo estuve debatiendo entre la vida y la muerte. Y entendí ese día que una madre de rodillas puede más que el infierno entero en contra de tu vida. Entendí ese día que si una mamá, y le digo a las mamás, a los papás que me están escuchando, no dejes de orar, no dejes de creer de que Dios puede hacer algo con la vida de tus hijos, de tu pariente, de quien sea. Porque una persona que se levanta en fe y le cree a Dios puede luchar en contra de los decretos del infierno. Porque la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni hambre, ni espada, y etcétera, etcétera, etcétera. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese día, mi papá me dijo, ¿hasta cuándo? No más, le digo, me quiero internar. ¿Y tu familia? Eso es lo que no sé qué voy a hacer porque me tengo que meter 1 año y no puedo salir y es por voluntad propia. Si salgo no me reciben más. Me voy a internar en una institución en Neuquén que es conocida. Y mi papá me dice, ¿querés que oremos? Otra vez le digo, habían orado 1000 veces por mi hermano. Sí, me dice, porque yo le dije, 1000 veces oraron, pero nunca te determinaste, me dice. ¿Qué es eso? Le digo. Nunca había escuchado esa palabra. Algo común pareciera, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso? Apartarte y no volver más a esa vida que llevabas, me dice. Si vos hoy te apartás, Dios va a pelear por vos esta batalla y no vas a tener que internarte. Y me largué a reír. ¿Sabes vos, papá? Le digo, ¿sabés todos los quilombos que tengo yo? ¿Sabés lo que va a pasar si yo me desaparezco? A mí me van a matar, le digo. Vos no sabés lo que pasa. Vos no conocés esta vida. No conozco tu vida, me dice. Pero vos tampoco experimentaste esta vida que yo estoy viviendo hasta el día de hoy de este lado, me dice. Y yo sé, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Si vos hoy le entregás tu corazón a Dios, ya no vas a pelear vos por vos mismo, sino que Dios va a pelear por tu propia vida. Y nadie te va a alcanzar a hacerte daño. Si vos te querés reconciliar con Dios y determinarte a dejar esa vida, hoy podemos orar, me dice, y Dios puede abrazarte una vez más. Ese 7 de julio del año 2019, Israel, yo llegué al Señor. Y yo digo que ese día yo volví a nacer. Ese día yo pude experimentar la paz que nunca había tenido en mi corazón desde los 11 años, que a ese degenerado se le torció la cabeza y me llevó a ese barranco.
Y ese fue mi encuentro con Dios. A partir de ese día empezó un proceso obvio de un adicto, de la abstinencia, de regenerarme. Y lo que iba a ser una internación fue estar 3 meses con papá y con mamá en su casa, donde tenían que darme de comer, donde me mandaban a bañar, donde me mandaban a dormir, y cuando yo dormía y me despertaba todo estaba desparramado. Dice que yo me sobresaltaba en la noche como si estuviera poseído por un demonio, y veía muchas veces a mi mamá y a mi papá arrodillados a la orilla de la cama, porque me dieron su cama, a la orilla de la cama orando por mi vida. ¿Me entendés? Y quizá mamá pensaba que estaba endemoniado, no sé. Y yo entendí que Dios estaba regenerando mi sangre mientras yo dormía y me estaba limpiando. No necesité una pastilla, una inyección, no necesité un calmante. Solamente necesité abrirle mi corazón a Dios, y esa presencia de Dios empezó a limpiarme por completo. Empecé a recuperar a mi familia. Mi esposa ya no creía, yo lo que le decía para ella entraba por acá, salía por allá, mis palabras se las llevaba el viento. Y ella me dijo, no quiero saber más nada con vos, se había muerto todo supuestamente. Pero yo me acordaba que ella me dijo, ahora vas a tener que demostrar para que yo te crea. Y me acordaba de esas palabras, las usé estratégicamente y empecé a hermosear una casa que teníamos juntos y la habíamos dejado abandonada, estaban los yuyos hasta el techo. Mirá, estoy limpiando la casa, Leo. Ah, mirá. No quería saber nada conmigo. Empecé a tramitar los papeles, me dieron los papeles. Mirá vos, qué bueno, ¿qué vas a hacer? No sé, le digo, lo estoy haciendo. Che, nos van a poner la luz. Siempre le hablaba yo de dos y ella me hablaba individual. Qué bueno, ¿y qué te vas a ir a vivir ahí? No sé, solo no sé, le decía. Y le tiraba esos palitos, ¿viste? Claro. Y empezamos a reconquistarlos, o yo la empecé a conquistar con amor, como si fuera un novio. Lo volviste a enamorar. La volví a enamorar, por así decirlo. No sé si se enamoró o no, después le vamos a preguntar. ¿O fue un compromiso? Pero Dios hizo, al limpiar mi vida y acomodar mi mente. Y empieza a acomodar todo lo que hay a tu alrededor. Cuando lo empezás a aceptar a Él, empieza a ordenar, porque hoy justamente hablábamos del orden, ¿no? Y para que Dios se establezca en nuestras vidas hay que empezar a ordenar de a poco, ir limpiando, limpiando, y Él va abarcando todo y empieza a restaurar. Hay algo que yo entendí y hasta el día de hoy lo predico en las plataformas donde me toca pararme, o así sea en una plaza. Plataforma le digo yo no solamente a un escenario o a un altar como este, sino en una plaza, en un hospital, en donde sea. La plataforma en la que Dios me ponga para que alguien me escuche. Yo cuando tengo la oportunidad hablo de resiliencia, porque muchos jóvenes se preguntan, ¿y cómo cambias? ¿Cómo salir de ahí? Qué fácil que es hablarlo, decirlo. Y la resiliencia es un cambio de mentalidad. Hasta que una persona no cambia su manera de pensar, jamás puede cambiar sus hábitos. Así es. Dice la Biblia que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros decidimos entregarle no solamente nuestra vida, cuerpo, sino que nuestra mente, nuestra alma a Dios, Dios puede transformar. Pero las decisiones, al final del día, por el libre albedrío que Dios puso sobre nosotros, terminan siendo nuestras. ¿Me entendés? Sí. Tiene que ver mucho con una decisión clara que tomemos, de determinarse. En el proceso de determinación van a existir pruebas, van a existir cosas contrarias donde vas a querer rendirte 1000 veces, pero si te haces fuerte en Dios, todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece, según Filipenses 4:13. Y de hecho es un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Un No te día a la vez. apresures, porque cuando intentás apresurarte, frenás todo y ahí te sentís como más cansado, más angustiado. Y cuando tropezás ahí te caes, la caída es más fuerte. Es más fuerte. Entonces, y cuesta el doble volver a levantar. cuando entendés que un día a la vez y empezás a renunciar todos los días, ahí empieza el cambio. Correcto. Si te digo Jesús, ¿qué significa para vos? No quiero que suene cursi. Es el amor de mi vida.
Yo tuve que enamorarme primero de él para poder enamorar a mi esposa, para poder volver a recuperar el amor de mis hijos. Tuve que tener un encuentro con Dios. Tuve que encontrarme con ese Jesús que cambia, transforma, liberta y restituye. La restitución es devolverte todo lo que quizás la vida o el infierno te robó. Él me devolvió todo, o por lo menos lo que más amaba, que es mi familia. Y siempre le digo esto como pastor hoy a los solteros, a las solteras de la iglesia: oren a Dios, no se apresuren y procuren buscar una persona que lo ame más a Él que a vos. Porque si ama más a Dios que a vos, vas a saber amarte con el amor de Dios. Porque el amor nuestro, humano, personal, lastima, hiere, distorsiona, es egoísta, celoso. ¿Me entendés? Sí. En cambio, ese Jesús que yo encontré en mi caminar, en el momento donde toqué fondo, me demostró que no importa que todos se fueran, no importa que tanto o que tan poco tenía, no importa que tan drogadicto, tan miserable era en la vida, no importa que tantos errores había cometido, que tanto había delinquido, todas las etiquetas que me puso la vida, Él las fue sacando una por una y me dijo: hey, yo te amo tal cual sos. Y ese es el amor que me conquistó de Jesús. Vos me preguntás quién es Jesús para mí hoy, es todo para mí. No. Y al ponerlo en primer lugar en mi vida, yo puedo poner y establecer prioridades, mi familia, mi matrimonio. Qué bueno. Hay algo que está en la pregunta, ¿Del millón? la frutillita. Están llegando los hermanos al altar. Más allá del, o sea, de tu testimonio, ¿no? Se estableció un llamado al pastoreo, ¿no? Ahora sos pastor. Y te voy a hacer esta pregunta y es: ¿cuántas veces te reclamó tu familia por el llamado a Dios? ¿Cuántas veces tu familia te sintió que decía: hey, estamos nosotros acá? Te enfocaste más en... Recuerdo, llegamos de Trelew, Tiziano. Fue un viaje de varios días donde mis hijos me hicieron un motín. se parar ahí. El amar a Dios nos hizo confundirnos, o a mí por lo menos como papá, y creer que Dios era mi todo y yo tenía que salir, predicar, hablar, pero estaba postergando un tiempo que mis hijos sentían que había perdido cuando yo vivía en la adicción y en el narco, y ahora en Dios sigue estando ausente. ¿Me entendés? Sí. Porque antes era la droga y ahora y salía a predicar a todos lados, Claro. porque mi primer predica fue contar mi testimonio en una campaña en Barra del Medio y 2 personas aceptaron a Cristo. Wow. Y fue tremendo. Claro. Y eso me entusiasmó. Y yo le dije a Dios: nunca voy a callar lo que hiciste por mi vida. Pero me estaba olvidando que lo que había recuperado ahora había empezado a descuidarlo de vuelta. Y aunque seamos hijos de Dios, si el hogar se descuida, viene no solamente el reclamo de los hijos, sino las consecuencias de cómo ellos se van a conducir en la vida. Mi pastor, el apóstol Fermín Vázquez, que es mi papá, siempre me enseñó que es Dios, la familia y después la iglesia. Cuando habla de después la iglesia se refiere al ministerio en sí. No puedo tener mi casa destruida y querer tener una iglesia productiva o que sea una iglesia exitosa, ¿verdad? Mi relación con Dios tiene que estar bien constituida. Eso me va a hacer cuidar mi familia y mi iglesia empieza en mi casa. El reclamo de ellos estuvo ese día. Nos dejaste solos, sentimos que ya nos preguntas esto, les pudimos pedir perdón. ¿Te acordás de ese día? Está ahí mi hijo. No me deja mentir. Ministró el Espíritu Santo la familia ese día y desde ese día empezamos a establecer esa prioridad de darles a ellos lugar, pero sí habíamos cometido el error. Y hoy le digo a ministros, a siervos de Dios: no cometan ese error, porque luego vas a sentir que ganaste todo, pero lo más valioso que tenías y que te da fuerza, aparte de Dios, que es la familia, está rota. Claro. Y vas a decir: pucha, no sirvió de nada, quise construir acá
y se me destruyó esto que era algo importante. Bueno, como para ir cerrando ya, porque ya, como decía vos, empiezan Están llegando los hermanos al llegando los altar. hermanos. ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Ahí, ahí le vamos a decir. Pero, ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando en este momento, ¿no? Porque hay, como decís vos, es una situación que lamentablemente en todas las partes se está dando muy natural y las pocas fuerzas de las personas, de los jóvenes, se hace notar. Pero como esa experiencia que tuviste y como esos padres que estuvieron orando permanente y vos sos el fruto de las oraciones que ellos hicieron, Sí, ¿qué consejo le darías? hay algo que humanamente no podemos negar ni obviar, y es que muchas de las decisiones o de la depresión, el rechazo que sienten los hijos, es por una sociedad que muchas veces quizás creyó, o hoy está pasando eso, que con darle tal cosa lo mantengo tranquilo, pero no le doy lo más importante, que es prestarle un oído, extenderle una mano, abrazar a un hijo cuando necesita que lo abraces. ¿Me entendés? Sí. Y creo que, decime que no viste una generación donde el niño molestaba, ¡pum! Celular, no vamos a nombrar acá para que no te bajen Sí, el sí. video, pero dibujitos y cuantas Sí, cosas sí, más, sí. y el nene y está criando una red social o está criando los dibujitos que le pongan en YouTube, lo que sea, a un hijo, cuando vos tenés que ser el que pueda estimular el crecimiento, el habla y la crianza de ese hijo, ¿verdad? Entonces, en base a eso, vemos una generación que se ha despertado mucho la depresión, vemos un índice de suicidio muy alto en la sociedad, donde los chicos se sienten que nadie los entiende, donde no tienen identidad, donde hay cosas que los llenan más que otras, las tribus urbanas, no me voy a meter en esa, Sí, pero un montón de sí, cosas mucho. donde ellos sienten que son ellos, que es su seguridad. ¿Y por qué los hijos no están sintiendo que pueden ser ellos mismos? En nuestras casas, Claro. en la familia, tendría que ser así. Y eso ha despertado de que la droga, el alcohol y cuantas cosas más que el sistema te ofrece, que la calle, que el mundo te ofrece, sea el refugio para ellos. Vos me preguntás a mí que me funcionó, saber de que Dios me amaba a pesar de lo que era. Y hoy quiero decirle eso a la gente, si es un consejo, aquel joven, papá de familia, quien sea que está atravesando una situación, Dios te ama tal cual sos. A veces la oportunidad no te la tiene que dar alguien más, te la tenés que dar vos. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces creemos que somos malos esposos, malos padres, malos administradores de un montón de cosas, porque no nos amamos, porque nos postergamos y decidimos amar al resto sin amarnos nosotros. Y si nosotros no nos amamos, jamás vamos a poder amar a nadie. ¿Me entendés? Si hay algo que he entendido yo en base a mi propia vida es empezar a cuidar mi cuerpo. Porque muchas personas saltan a decir un montón de cosas. Me pasó en un vivo. A un pastor no puede ser así de gordo, esto, aquello. Sí. Yo estoy haciendo gimnasio, un poco de dieta y me estoy cuidando y Bien. llevo bajando varios kilos. Bien, bien. Porque entendí que si yo me amo y yo estoy bien, yo voy a poder hacer que otras personas estén bien. Sí, no voy a dejar de lado el mensaje de que Dios es un Dios de oportunidades, de que Jesús te ama tal cual sos, que Él sigue sanando, libertando, restaurando y Él sigue restituyendo todas las cosas que la vida te robó. Y si hoy te das la oportunidad de conocer a Dios, Él puede cambiar tu vida para siempre. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a veces creemos que Dios tiene que venir y darme una oportunidad. La oportunidad de Dios está vigente. El tema es que yo me quiero dar una oportunidad a mí mismo de conocer realmente a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy nada. Entonces, si vos me preguntas qué, Jesús te ama, acércate a Cristo que Él tiene la solución para tu vida. Bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este testimonio. Sé que va a llegar a varios de las personas que van a ver este video. Anhelamos que así sea, ¿sí? Que esto sea... Like, me gusta y compartir. que se puedan suscribir, bueno, al canal. Así que, bueno, les bendigo. Te bendigo, pastor. Bendigo este lugar y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo.